Saludos cordiales, apreciados amigos, hermanos, todos aquellos que de alguna forma u otra usen este medio para poder escuchar el mensaje que quiero traer para ustedes en este día. Agradezco también a Dios que me da la oportunidad y al hermano Edwin Jiménez que ha permitido usar sus equipos para la transmisión de estos mensajes que en esta última generación que nos toca vivir son de vital importancia. Quisiera introducir este tema con las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Está escrito en la segunda carta a Timoteo, que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículo 7 dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Con eso quiero saludarlos a todos y desearles las bendiciones de Dios. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es Dios quien da el entendimiento para razonar cuando la palabra de Dios se presenta. El predicador puede hacer grandes esfuerzos de presentar, de traer los argumentos correctos y todo eso. Sin embargo, el entendimiento solo viene de Dios. Por eso le quería saludar con este texto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Este tema que vamos a iniciar hoy será una serie de temas, por lo menos 3, quién sabe si 4. Yo le he titulado No temáis manada pequeña. Y esto es basado en el libro de Lucas, capítulo 2 y el versículo 32. Lucas 2:32 dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Este es interesante, ¿por qué? Porque este tema está diseñado para identificar la iglesia de Dios a través de todas las edades. No podemos remontarnos tan atrás en la iglesia judía. Sin embargo, vamos a empezar desde que Cristo estableció su iglesia con los 12 apóstoles y así remontarnos hasta identificar nuestros días. En estos temas quiero avanzarles algo que vamos a identificar cuáles son las características de la manada pequeña, que es muy importante sobre todo para nosotros que vivimos en los tiempos de muchos engaños. ¿Qué hacer cuando una iglesia cae en apostasía? Todo eso tenemos que identificar ¿para qué? Para nosotros saber qué debemos hacer y nunca andar como ovejas sin pastor, porque el propósito de Dios es que unir a su rebaño del cual Él oró, y Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y habrá un solo pastor y un solo rebaño. De manera que nosotros queremos ser de ese rebaño de Cristo. Estos temas pienso que van a ser de mucha utilidad para todos, especialmente aquellos que creen en la verdad presente de los últimos días. También vamos a identificar el remanente de la Odisea. Todos esos temas vamos a tratar con la ayuda de Dios y a través de estos medios. ¿Cuál fue el primer paso que Cristo dio para establecer su iglesia? En el libro de Marcos, capítulo 3, y los versículos 13 y 14, la inspiración escritural dice así: y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No leímos todo, pero antes de eso, la pluma inspirada dice que el Señor Jesús estuvo orando toda la noche antes de dar ese paso. ¿Por qué era importante ese paso? Dice en el Hechos de los Apóstoles, página 16, Hechos de los Apóstoles, página 16, dice el espíritu de profecía de Elena de White, dice, al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia
que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. ¿Cómo es eso? Al Cristo pasar toda la noche orando y luego al llegar la mañana llamó consigo a los que Él quiso, 12 apóstoles, Él los ordenó imponiendo las manos sobre ellos. Y dice la inspiración aquí que al ordenar a esos 12 se dio el primer paso para la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser, ¿qué cosa? Había de continuar su obra en la tierra. Cristo simplemente estaba iniciando. Dice, respecto a esa ordenación, el relato dice, y subió al monte, y ahí cita el texto que hemos leído. Es importante resaltar el hecho de que Cristo se proponía solamente dar el primer Picasso, como sucede muchas veces que se da cuando se va a establecer o se va a edificar un edificio. Se dice, viene una persona importante que tiene que ver con ese establecimiento y da el primer Picasso. Cristo estaba dando el primer paso en la organización de su iglesia, que después que Él se retiraría, había de continuar su obra aquí en la tierra. ¿Qué sucedió o qué hizo el Señor o qué provisión Él estableció luego que la iglesia creciese? Ustedes saben que 12 personas en una nación no representa mucho. Sin embargo, ese no era el ideal de Dios. El Señor miraba con una visión para el futuro, para que la iglesia creciera y se expandiera. ¿Qué provisión hizo el Señor para eso? En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12 y el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Entonces noten que la ordenación de los apóstoles, eso fue el primer paso. Luego que la iglesia creció, ustedes pueden leer también que se escogieron diáconos que fueron ordenados también. Entre ellos se destacaba Esteban y algunos de ellos que ustedes han leído en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué más? El Señor también dio el don profético a la iglesia. Dice, también estableció profetas. Recuerden que Pablo en sus viajes misioneros, él encontraba personas que le decían, tenían el don de profecía. Y así sucesivamente fue uno de los dones que Dios dio a la iglesia. Dice también lo tercero, doctores, luego facultades, dones de sanidades. Todos esos dones son esenciales para la iglesia porque las enfermedades siempre van a existir. Ayudas y ¿qué más? Quiero prestar especial atención en la palabra gobernaciones. Esa palabra gobernación ese don que Dios le dio a la iglesia de gobernación es precisamente para llenar un requisito muy importante en la iglesia. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ese cuerpo de creyentes, ese núcleo de individuos que se unían a la iglesia a través del bautismo, también Cristo le llama que es el cuerpo de Cristo, o se le llama, el apóstol Pablo específicamente le llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. De manera que aquí el apóstol específicamente dice que la iglesia de Dios en la tierra, esa manada pequeña que Él estableció y luego organizó de una manera divina, es el cuerpo de Cristo. Y también el apóstol Pablo explica lo que es un cuerpo, aunque nosotros lo sabemos al estudiar anatomía, que un cuerpo no es solamente un solo miembro, sino que está compuesto de varios miembros y órganos de vital importancia, como son el corazón, que bombea la sangre a todas partes del cuerpo y que
el cerebro, que es la capital del cuerpo, todo eso, nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo somos representados como miembros en particulares y que ninguno debe considerarse más honroso porque todos somos necesarios. De manera que ese cuerpo es llamado el cuerpo de Cristo. Ahora, déjenme resaltar el hecho de que Cristo no escogió a los apóstoles así al azar, no. Dice que Él pasó la noche entera orando porque Él sabía que la prosperidad de la iglesia dependía de los líderes que Él había de escoger. ¿Qué tipo de líderes escogió el Señor en aquel entonces y cuáles eran los líderes que deben ser escogidos y a través de qué forma son ellos seleccionados para que sean los apóstoles o los ministros o los pastores? La palabra apóstol se usa en la Biblia, pero es lo mismo que un ministro o un pastor en la actualidad. O sea, es lo mismo. En 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 4 y 5, hablando de la manera de cómo escoger a esos individuos, a esos hombres, porque nunca se ha visto el caso de la ordenación de mujeres, dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Ese texto nos señala claramente de que la iglesia de Dios debe ser gobernada o dirigida, administrada, ¿a través de qué? De pastores ordenados específicamente para ese oficio. El apóstol Pablo habla bastante al respecto, dice, no imponga las manos sobre nadie ligeramente. O sea que debe haber una investigación personal de la vida y sobre todo el testimonio de esa persona debe ser considerado de una forma trascendental. ¿Por qué? Porque dice que debe tener su familia en orden, sus hijos en sujeción con honestidad, porque si él no sabe hacer estas cosas, dice la inspiración aquí, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? De manera que eso también es un principio que determina el éxito de la iglesia aquí en la tierra. Esa gobernación debería o debía haberse llevado a cabo a través de ¿qué? De un principio vital, que es, como dice Pablo, que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones, dice, por naturaleza fue escrita. Entonces, esa organización debería ser basada en los principios de la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Primera de Corintios capítulo 5, que es una instrucción que el apóstol Pablo le da a los corintios desde el versículo 11, dice: mas ahora os he escrito que no os envolváis, si es a saber que si alguno llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos nosotros saber que el ser fornicario es malo? Porque la Biblia lo dice. Que sea ladrón, porque la Biblia lo dice en su santa ley, todo eso. Entonces el apóstol dice que la iglesia debe ejercer su autoridad, su liderazgo para excluir o separar de su congregación de la feligresía, que la palabra iglesia también viene del griego eclesia, que significa la reunión de los creyentes. No es un solo individuo, sino es como dice la Biblia, que dice: donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Estar reunidos en mi nombre significa llevar a cabo los principios que Cristo estableció, o sea, estar organizado de la manera que Él diseñó en su palabra. Sigue diciendo el versículo 12, dice: porque ¿qué va a mí en juzgar a los que están afuera?
no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Aquí está algo muy interesante. Dice que nosotros, la iglesia, el núcleo de creyentes, organizado de la manera que Cristo estableció, dice, ellos deben juzgar los que están dentro. ¿Quiénes están dentro? Aquellos que alguna vez han dado el paso del bautismo, porque según 1 Corintios capítulo 12, dice que nosotros somos bautizados a un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. De manera que a esas personas, a esos miembros que han dado ese paso, la feligresía en su forma organizativa les toca juzgar. Dice, porque a los de afuera, que son los que nunca han entrado a la iglesia, los de afuera, dice, los juzgará Dios, pues, pero el Señor dice aquí, en la última parte de eso, de, quitad pues a ese malo de entre vosotros. Así es que Dios estableció ese método de organizar su iglesia desde el mismo fundamento, y Él quiere que ese principio se siga adelante, no que a medida que avanzamos en los tiempos, que el hombre piense que es más inteligente que Dios y puede desviarse de esos principios fundamentales que Dios estableció. ¿Cómo se debe aplicar ese orden o esa organización? ¿Qué método debe regir? En Mateo 18 hay una linda ilustración dada por el mismo Cristo de cómo enfrentar esas situaciones en la iglesia o cómo aplicar ese orden. Mateo 18, desde el versículo 15, dice así la pluma inspirada, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Aquí el Señor Jesús da las directrices de cómo emplear el método organizativo en la iglesia. Dice que no debemos juzgar los motivos, sino juzgar acciones, ¿no? Entonces, si tu hermano peca, dice, ve a solas, repréndele. Si lo ganas, si puedes convencerlo y redarguirlo, has ganado a tu hermano. Sin embargo, si no te oyere, lleva a ti a otro hermano que sea de la iglesia. Sobre todo, se recomienda que sea un hermano de oración, un hermano consagrado que no vaya a divulgar el asunto a otras personas sin llegar al acuerdo que Dios desea que se llegue. Si esos pasos que se dan no suplen la utilidad, entonces dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces dice que ya es una persona que no tiene esperanza. Tenlo como ¿qué? Como étnico o publicano. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios fue precisamente lo que Él estableció para juzgar, como leímos anteriormente, y esas decisiones que la iglesia toma son aceptadas o ratificadas en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? Los versículos 18 al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convienen o se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 así reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que así organizó Dios su iglesia y la estableció, y ese es el patrón que es infalible. Porque es un detalle importante que debo mencionar,
que cuando Cristo estableció su iglesia, la estableció sobre la roca Él mismo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo le dio a la iglesia una misión especial. ¿Cuál es esa misión que Cristo dio a la iglesia? Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice, ir y doctrinar. Doctrinar es una palabra que envuelve mucho más que una simple enseñanza o una simple emoción que siente una persona por algo que escuchó o por un tema que haya escuchado y le haya tocado. No. Doctrinar significa enseñarle, como lo explica más adelante, dice, enseñarle todas las cosas que Cristo mandó. Eso se lleva un tiempo, eso se lleva y debe llevarse a cabo de una forma sistemática por personas competentes y de acuerdo a los principios que la iglesia ha establecido en su palabra. O sea que esto es muy importante que nosotros comprendamos. ¿Por qué? Dice la inspiración, Hechos de los Apóstoles, página 9, la hermana White, recalcando lo que hemos venido explicando hasta ahora, dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Entonces, noten que si alguno de los seres humanos se quiere salvar, ¿qué debe hacer? Venir a la iglesia, porque es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Hay muchos aspectos que podemos enfatizar. Uno de ellos es cuando Saulo fue llamado por Cristo, que iba entrando a Damasco. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Ustedes saben que él cayó ciego. Y entonces dice, el Señor le dijo, entra a tal y tal lugar, a la ciudad, y búscate a un tal Ananías. Él te dirá lo que debes hacer. Ese Ananías había sido la persona escogida por Dios como director de la iglesia cristiana allí en esa comunidad. Y el Señor se plació en conducir a Pablo o a Saulo en aquel entonces para que él sea educado o sea integrado al cuerpo de creyentes. No que se vuelva un átomo independiente como muchos hoy en día sucede, sino que este hombre fue puesto en contacto con la iglesia de Dios organizada para que él sea una parte de ella, no que trabaje solo o independientemente. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia, noten esta última parte, mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. O sea, aquí podemos nosotros identificar que hay un método que Dios ha establecido y es de la iglesia organizada para que con el tiempo final, dices, haya un despliegue del amor de Dios. O sea, qué importante esto, ¿eh? En ese mismo libro, La Sierva del Señor, porque es todo un capítulo de la iglesia del Dios viviente, en la página 10, La Sierva del Señor añade otro principio fundamental que nos da más luz al respecto. Dice,
en la página 10, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Oigan eso, ciudad de refugio, ustedes tendrían que irse al Antiguo Testamento, creo que en el libro de Números, por allí, cuando Dios estableció que debían establecerse ciudades que debían de ser refugio para los que pasaban o los que tenían accidentes o que pasaban algunas cosas de ello. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. De manera que si se siguen los principios de Dios, dice, no ha podido el enemigo o las puertas del infierno no han podido prevalecer contra ella. Ahora, esa iglesia siempre ha sido visible. Muchos están confundidos en la actualidad. ¿Por qué? Porque a través de la historia, la iglesia ha venido cayendo o la iglesia, Satanás ha tenido éxito en hacer que las iglesias caigan en apostasía. Pero en otro segmento que vamos a explicar desde aquí, vamos a ver cómo identificar cuando una iglesia cae en apostasía y cómo debemos identificar la verdadera que continúa. ¿Qué principio usa Dios también en ese método? Testimonio para ministros, página 26. Aquí este testimonio explica que la iglesia de Dios es visible. No es invisible como muchos piensan que la iglesia de Dios son los fieles, uno allá, otro acá. Es cierto que hay un testimonio que se identifica al respecto, sin embargo debemos entenderlo en el contexto del trigo y la cizaña que siempre estará en la iglesia y que Dios reconoce solamente a los fieles de esa iglesia como parte de su pueblo. Dice en Testimonio para Ministros, página 26, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos, la organización era de vital importancia. Brevemente vamos a enumerar estas razones o estas razones por las cuales la iglesia debe ser organizada o debería y de la manera que Cristo lo estableció. Dice que sin organización habría gran confusión. ¿Qué sucede con las iglesias que tratan eso? O los movimientos independientes. Hay gran confusión. No tienen una organización en muchos aspectos, ¿no? Dice, para proporcionar sostén al ministerio. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue el primer paso que Cristo dio? Dice, ordenar ministros y todo eso. El sistema de diezmo fue establecido ¿para qué? Para el sostén del ministerio, para que los hombres que están ocupados en el servicio del impartir el mensaje de Dios no estén ocupados en otras cosas, porque nadie puede servir a dos señores. El Señor quiere que esos pastores sean empleados 100% en su causa y que haya un sostén para ellos, ¿sí o no? También dice, para dirigir la obra en nuevos territorios. Dios se propone que su iglesia alcance todas las partes de la tierra. Acuérdense que el mensaje del primer ángel solamente dice que llegó a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo puede un grupo independiente o un átomo separado que no toma en cuenta nuevos territorios llegar a alcanzar la obra?
como es el plan de Dios. ¿Qué más? Para proteger tanto a las iglesias como a los miembros de para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Ahí está. También hay miembros indignos en la iglesia de Dios. Y hay que proteger a los ministros y a las iglesias. Todo eso de esos miembros indignos. ¿Cómo se pueden proteger? Estableciéndonos en la regla bíblica. Y como lo que hemos analizado anteriormente. Dice, para retener las propiedades de las iglesias, ¿debe la iglesia tener propiedades o debe estar reuniéndose debajo de los...? No, la iglesia debe tener propiedades, debe tener lugares, casas de culto, donde ellos con libertad puedan rendir obra misionera, hacer campañas evangelísticas, campañas de salud, extender el mensaje a diferentes partes de la tierra, ir a diferentes países, ir a el África, a todas partes de la tierra. ¿Y qué más? Dice, para la publicación de la verdad por medio de la prensa. Es un plan de Dios que la verdad sea publicada a través de la prensa. ¿Pero qué verdad? La verdad que la iglesia reconoce que ha sido establecida, la luz que Dios les ha dado a través de la Biblia y del espíritu de profecía, y que no sea meramente ideas de algún individuo o de ciertas personas que tengan cierta mentalidad o un grupito de personas. No es así. Dios desea que la prensa sea un canal para que la verdad llegue a otras almas y a otros territorios. Y termina la inspiración ese párrafo, dice, y para muchos otros objetos, que no menciona aquí, pero para muchos otros objetos es importante la organización. Y también eso protegería a la congregación de entrar herejías, porque el espíritu de profecía dice, cuando alguien dice tener nueva luz, ¿qué se debe hacer? Llamar a los hermanos de experiencia, que en esos casos deben ser los pastores, los apóstoles, personas capacitadas, y escucharlo. No deben rechazarla así por así, deben escucharlo a ver si está a la ley y al testimonio. Porque dice que si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. De manera que esos hermanos, si alguno trae nueva luz, deben examinarla. Y si hay luz, humildemente deben ellos someterse a que es una luz enviada de Dios. Porque dice que todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Testimonio para ministros, página 228. Dice también la inspiración. Dice, ¿cuánto se alegraría Satanás si pudiera introducirse en medio de este pueblo y desorganizar la obra precisamente ahora, cuando es esencial una organización cabal, la que será el mayor poder para impedir el surgimiento de movimientos espurios y refutar pretensiones que no se basan en la palabra de Dios? Necesitamos sostener las cuerdas en forma pareja para que no se quebrante el sistema de regulación y de orden. Es cierto que algunos le temen al orden y a la organización por algunas otras razones, porque creen que mediante eso están unidos al sistema ecuménico y todo eso por el estilo. Sin embargo, no podemos nosotros ir al extremo de dejar a un lado los principios que Dios y Cristo estableció para su iglesia, porque debemos ser independientes como átomos. Dice que, oh, cuánto se alegraría Satanás si esto ocurriría, no hubiera un avance. ¿Y saben qué? Que he notado que los diferentes grupos independientes que hoy están predicando, que hacen, algunos hacen muy buena obra, por cierto. Sin embargo, se hace un énfasis en ciertos aspectos, pero se deja de lado otro. Y ese fue el problema de los fariseos, que Cristo le dijo. Dice que ellos diezmaban el comino. Ustedes recuerdan ese texto, está en Mateo 23, dice, pero ustedes dejan de lado ¿qué?
lo más importante de la ley de Dios. O sea que no es el plan de Dios que hubiese ese desbalance, sino que haya una uniformidad de criterio, y eso se consigue a través de la iglesia de Dios, basado en los dones que Él ha establecido en su palabra. De manera, hermanos, que es importante que nosotros entendamos ese principio. ¿Por qué? Porque, como leímos al principio, dice, no temáis manada pequeña, porque es a una manada pequeña que vuestro Padre, dice, os ha placido daros el reino. En los tópicos siguientes vamos a identificar las características de esa manada pequeña. Vamos a identificar qué debemos hacer nosotros cuando una iglesia crece de tal manera y luego cae en apostasía. ¿Qué hace Dios en esos tipos de acontecimientos y qué indica que nosotros hagamos también? ¿Cómo identificar el remanente ahora en la Odisea? Que ustedes saben que vivimos en el tiempo final y es importante que nosotros comprendamos qué debemos hacer, si debemos irnos independientes o debemos buscar a una iglesia remanente que el Señor se haya reservado. Que Dios te bendiga, hermano y amigo, y que este tema te sirva de ayuda y que puedas escudriñar. Y te dejo una vez más con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente es mi deseo y oración. Amén.